Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca de sustituciones isomórficas. Vamos a reforzar un poco el conocimiento que ya tenemos de este proceso para entender que los procesos de sustitución isomórfica son en la mayoría de los casos los responsables de un remanente de carga, casi siempre negativa, que permite la retención de iones en los suelos. Entonces, como lo hemos visto, los procesos de sustitución isomórfica casi siempre se dan en los tetraedros silicio-oxígeno, como el que estamos observando en este momento en la imagen, donde ya conocemos, por 4 iones de oxígeno tendríamos un ion de silicio, que es este de color rojo que tenemos ubicado aquí en el centro. El proceso entonces de sustitución isomórfica en un tetraedro con estas características consiste en lo siguiente. Este ion de silicio va a ser desplazado de su estructura. Ese desplazamiento se da de la siguiente manera. Este ion sale de la estructura y en ese espacio vacío, sin que se dañe la estructura, entrará un ion de aluminio, como el que vemos aquí pintado de color azul, para conformar entonces una estructura como vemos aquí en el lado derecho, donde podemos identificar el ion de silicio que fue expulsado de su posición y en esa nueva posición atómica se acomodó un ion de aluminio. Entonces, ¿cómo se genera el remanente de carga? Recordemos que el ion silicio tiene una carga más 4, mientras que el ion de aluminio tiene una carga más 3. De modo que el compuesto completo, que inicialmente era SiO4 y tenía una carga menos 4, ahora nos queda como un compuesto de aluminio, oxígeno, que va a tener una carga más alta, una carga negativa más alta. Entonces, debemos entender que un proceso de sustitución isomórfica se va a dar solamente en algunos de los tetraedros de toda la estructura cristalina. También es posible que se den procesos de sustitución isomórfica en las posiciones o en los octaedros aluminio-oxígeno, que son tan comunes en las arcillas presentes en los suelos. Este remanente de carga entonces será el responsable de que toda la estructura del mineral tipo arcilla quede cargado negativamente y tengamos entonces la posibilidad de retención de iones de carga positiva. Vamos a cuantificar ahora con un ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a hablar de un mineral que se llama pirofilita, es una arcilla bastante común. La fórmula química de la mitad de la celda unitaria de este mineral corresponde con la que estamos señalando en este momento: 2 átomos de aluminio, 4 átomos de silicio, 10 átomos de oxígeno y 2 moléculas OH. Entonces, si nosotros empezamos a separar cada uno de estos iones, vamos a encontrar lo siguiente. Por 2 iones de aluminio, la carga unitaria de cada uno de los iones del aluminio tendríamos una carga más 3, el total de carga va a ser más 6. Para el silicio, por cada uno de los átomos de silicio tendríamos una carga más 4. Como tenemos 4 iones de silicio, pues el total de la carga sería 16. Para cada uno de los átomos de oxígeno tendríamos una carga menos 2. Para el total de los 10 átomos de oxígeno tendríamos una carga ahora negativa, menos 20. Y finalmente para el compuesto OH, aquí tendríamos una carga menos 2 por el oxígeno, más 1 por el hidrógeno. Finalmente entonces la carga es menos 1 de todo el compuesto y la multiplicamos por las 2 moléculas que tenemos, entonces tendríamos una carga de menos 2. El total de carga por media celda unitaria, si comparamos estos valores, entonces tendríamos un total de cargas positivas de 22 y un total de cargas negativas de 22. Aquí podemos ver que la celda unitaria o la mitad de celda unitaria de este mineral conocido como pirofilita no tiene ningún remanente de carga, ¿cierto? Se compensan las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces durante el proceso de sustitución isomórfica? Como lo veíamos en el ejemplo en la diapositiva anterior, si yo cambio en algunas posiciones de tetraedro silicio-oxígeno, cambio el silicio por el aluminio, entonces vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a considerar entonces el mismo mineral que conocemos como pirofilita, pero vamos a considerar en este momento
que ese mineral de poriofilita tuvo un proceso de sustitución isomórfica del 25% del aluminio. ¿Qué quiere decir? En la posición del aluminio, el 25% de los átomos de aluminio cuya carga era +3 fueron reemplazados por átomos de magnesio cuya carga es +2. En conclusión, ¿qué tendríamos? Una fórmula química como la que estamos observando aquí. Aluminio 1.5 y el restante 0.5 de aluminio ahora está ocupado por el átomo de magnesio. El resto de la fórmula química del mineral permanece como la teníamos inicialmente. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio y a comparar qué ocurre entonces con las cargas. Cuando hablamos del átomo aluminio ya sabemos que la carga unitaria del ion sería 3 más. Cuando hablamos del magnesio tendríamos una carga +2. ¿Y qué va a ocurrir en la carga total por ion? La carga total por ion del aluminio sería de 4.5. La carga del magnesio sería de 1. En los otros casos continuaríamos como lo teníamos en la tabla anterior. Del silicio la carga unitaria sería 4 más, de donde tendríamos por aquí entonces 16 cargas positivas. Para el oxígeno la carga unitaria -2. Para la molécula OH la carga unitaria sería -1, de donde tendríamos entonces 20 cargas negativas en total por los oxígenos y 2 cargas negativas en total por las moléculas OH. Entonces, las cargas negativas permanecen iguales, una suma de -22, pero aquí podemos ver que en las cargas positivas ahora tenemos el desbalance del que estamos hablando, ¿cierto? Toda la estructura, ¿cierto? Todo el mineral va a quedar cargado negativamente porque ahora la suma de cargas positivas me da 21.5. Esta diferencia que estamos observando aquí en las cargas es la responsable, ¿cierto?, de que el mineral, recordemos que casi siempre estas fases de arcillas son minerales laminares. Entonces lo que vamos a encontrar es que cada una de estas láminas termina teniendo cargas negativas asociadas a la diferencia de carga que es producto del proceso de sustitución isomórfica. Muy bien, con esto estamos entonces terminando esta unidad y ahora esperamos que entonces tengan muy claro de dónde es que proviene la capacidad de intercambio iónico que presentan los suelos.